Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar sobre una ilustración que había estado pensando sobre hacer como una colección de estas mariposas, pero también como que hacerlas en forma humana, ¿no? También como tú te imaginarías a una mariposa humana. Entonces, algo así. Fui a un parque que está cerca de donde yo estoy viviendo y quise experimentar cómo es pintar al aire libre. En realidad también me gusta pintar al aire libre, pero después empezó a hacer bastante frío y como me había concentrado tanto en pintar que no me di cuenta y me dio la gripe. No sé por qué yo sufro de gripes. Luego fui al médico y me dijo que yo tenía un cuadro de sinusitis y ya luego estuve con medicamentos, con medicina y me pasó. Pero aún siento que no me he curado tan bien porque también hay algunas cosas que seguramente me afectan, ¿no? Por el tema de que tengo esto de la sinusitis. Entonces voy a pasar otra vez por el médico, aunque ya no estoy tan mal como antes, pero hay a veces días en que tengo así como alergia. Entonces tengo que ir de nuevo al médico para ver cómo estoy, ¿no? Y mejorar. Y ya estoy finalizando la ilustración, el fondo y sacando las cintas para que no se manche todo el papel. Esta ilustración pueden verla en Instagram, aunque me falta todavía escanearla para poder hacer prints más adelante o quizá una libreta. Luego comencé con el tema del Inktober, que era una lista de Magali Fautrier, y este es uno de los dibujos del día 1 que decidí hacerlo en acuarela. Bueno, no hice toda la lista, pero sí varios, más o menos, no hay unos cuantos. Luego voy a retomar esta ilustración y hacerlo un poco más trabajado, más bonito. Luego el siguiente, lo que seguía en la lista era una guitarra. No recuerdo si era del día 2, del día 3, pero yo quería hacer algo rápido, entonces utilicé solo marcadores, plumones y los animalitos, ¿no? Que también es algo que me sale con más facilidad que hacer un cuerpo humano o el rostro. También utilicé un rotulador de color negro del 0.05, si no me equivoco, que tiene la punta fina, y el 0.03, que tiene la punta más finita para pequeños detalles como el ojo. Y así quedó finalizado. Esta es otra ilustración que fue para el Inktober con el nombre Canoa. Entonces hice un conejito en una canoa de hojitas y como una laguna
lleno en un bosque, como si estuviera viajando con su alimento. Y aquí en la esquina pueden ver otro dibujo que hice para Inktober que luego mejoré. Y ese sería todo el video. Aquí ya estoy practicando, ya en el mes de noviembre estaba practicando dibujo, porque si no, ya cuando dejas de practicar como que se vuelve más tedioso o te olvidas de algunas cosas. Entonces estaba practicando, pero ya verán este diseño o ilustración en el próximo video. Gracias a todos por ver y no se olviden de suscribirse a mi canal y darle like.